Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de curiosidad y con ganas de desentrañar misterios, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer en este vídeo. Hoy nos sumergiremos en un mundo repleto de romance e intriga y, por supuesto, el glamour deslumbrante de París. ¿Están listos para embarcarnos en una historia de amor que sacudió el corazón de dos titanes de la televisión turca? Así es, hoy vamos a explorar París en llamas, el secreto amor de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Y antes de que nos adentremos en este relato apasionante, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y mucho más. Vamos a ello. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. ¿Les suenan esos nombres? Por supuesto que sí. Son dos de las estrellas más brillantes que ha dado el panorama televisivo turco. Burak, conocido por su encanto irresistible, su mirada penetrante y sus papeles icónicos en series como Karasevda y Kurulus, Osman, y Neslihan, la talentosísima actriz que nos robó el corazón en Karasevda también y en series como Fatih Arbiye y Sefirin KZ. Ambos por separado son verdaderos íconos de la actuación, figuras muy queridas y admiradas por el público. Pero, ¿qué ocurre cuando sus caminos se cruzan? ¿Qué sucede cuando la química es palpable y las chispas empiezan a volar? La historia que les voy a contar hoy nos transporta a París, la ciudad del amor por excelencia, la ciudad de la luz, el escenario perfecto para que una simple chispa se convierta en un fuego ardiente. Se dice que en un momento dado, durante un viaje a la capital francesa, Burak y Neslihan, que en ese momento estaban trabajando en proyectos televisivos separados, se encontraron. Los rumores comenzaron a susurrarse discretamente en los pasillos de la industria, en los foros de fans y en las redes sociales, y la verdad, amigos, es que todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Imaginen la escena: París con sus atardeceres dorados pintando el cielo, las luces de la Torre Eiffel brillando en la noche, paseos románticos a orillas del río Sena, cenas íntimas en pequeños bistros con velas y música suave. ¿Podemos culparlos por sucumbir a la magia del ambiente? La atmósfera parisina es propicia para el romance y la química entre Burak y Neslihan era sencillamente innegable. Se les vio juntos en eventos, en fotos capturadas por los paparazzi, disfrutando de la compañía del otro. Las miradas que se dedicaban, las risas cómplices, todo delataba una conexión especial, una complicidad que trascendía lo profesional. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante y compleja. Porque al parecer, esta relación, o lo que fuera que existía entre ellos, se mantuvo en secreto. Un secreto que se mantuvo bajo 7 llaves, alejado del ojo público y de los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, existen varias teorías que intentan explicar esta discreción. Una de las principales hipótesis que se barajan es que ambos actores se encontraban comprometidos o en relaciones serias en ese momento. Burak estaba en una relación con Ceylan Kapa, una conocida socialité turca, una mujer de la alta sociedad, muy popular en los medios de comunicación turcos. Neslihan, por otro lado, estaba saliendo con Kadir Doğulu, también actor, con quien finalmente se casó. La prensa rosa turca es conocida por su intensidad, su voracidad por las noticias del corazón y su capacidad de generar controversias. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, de un romance prohibido entre dos estrellas de semejante calibre podría haber desatado un escándalo mediático de proporciones épicas. Imaginen la presión, el escrutinio, la persecución que eso conllevaría. Un simple rumor podía dañar sus carreras, sus relaciones personales y su reputación. La prudencia, en este caso, se convirtió en la mejor estrategia. Otra teoría un poco más sutil es que simplemente querían mantener su relación alejada del ruido mediático, de la incesante mirada pública, y disfrutar de su tiempo juntos sin el acoso constante de los paparazzi y la opinión pública. Quizás querían proteger lo que tenían, preservar la magia y la intimidad de su encuentro en París, sin convertirlo en un circo mediático, un espectáculo para el público. Podría ser que quisieran que su conexión fuera genuina, libre de las presiones y las expectativas externas. Querer mantener algo especial solo para ellos es comprensible, un deseo humano fundamental. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores y las especulaciones que corrían por los medios y entre los fanáticos, ni Burak ni Neslihan confirmaron, ni desmintieron,
públicamente esta supuesta relación. Optaron por el silencio, un silencio estratégico que alimentó la imaginación y la curiosidad de sus fans. Dejaron que el misterio perdurara, alimentando la leyenda de París en llamas. Eso sí, las pistas estaban por todas partes, para quien quisiera verlas. Las redes sociales en particular, jugaron un papel crucial en el desarrollo de esta historia. En aquellos tiempos, plataformas como Instagram y Twitter no eran tan omnipresentes ni tan populares como lo son ahora, pero los fanáticos más observadores, los más dedicados y los más detallistas, rastreaban cada publicación, cada me gusta, cada comentario, cada movimiento. Se dedicaban a analizar cada detalle, buscando coincidencias y señales sutiles. Notaban coincidencias en los lugares que visitaban, en los amigos que compartían, en los momentos que aparentemente coincidían en el tiempo y el espacio. Era como un juego de detectives, una búsqueda constante de pistas. Los foros de fans y las comunidades en línea se llenaban de especulaciones, teorías y análisis minuciosos de cada publicación de las estrellas. Además, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca es relativamente pequeña. Todo el mundo se conoce, los círculos son reducidos y es muy difícil mantener un secreto por mucho tiempo. Las noticias, los chismes, los rumores, se propagan como la pólvora, sobre todo en un ambiente tan mediático. Las fuentes anónimas, las filtraciones, los comentarios en los eventos, todo contribuía a alimentar los rumores sobre la supuesta relación entre Burak y Neslihan en París. La información se filtraba, se comentaba, se analizaba y se amplificaba, creando un ambiente de expectación y especulación constante. Pero, ¿qué pasó con esta historia? ¿Cómo terminó este secreto amor? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida, con sus idas y venidas, siguió su curso. Burak y Ceylan terminaron su relación, poniendo fin a ese noviazgo que había durado algunos años, aunque los detalles de su ruptura no se hicieron públicos. Neslihan, como sabemos, se casó con Kadir Doğulu, un enlace que consolidó su relación y la llevó a un nuevo capítulo en su vida. Hoy en día, tanto Burak como Neslihan están felizmente casados y tienen familias. Burak está casado con Fariye Evcen, también actriz, y son padres de 2 hijos, creando un hogar lleno de amor y felicidad. Neslihan, por su parte, sigue felizmente casada con Kadir Doğulu, con quien ha construido una relación sólida y duradera. Ambos actores han encontrado la estabilidad y la felicidad personal fuera de la pantalla, pero el recuerdo de ese misterioso encuentro en París sigue latente. Pero a pesar del paso del tiempo y de que cada uno ha rehecho su vida sentimental, la leyenda de París en llamas sigue viva. La especulación sobre lo que realmente ocurrió entre Burak y Neslihan en la ciudad del amor continúa. ¿Fue un romance fugaz, un simple coqueteo, una amistad especial, o algo mucho más profundo y significativo? ¿Fue un encuentro casual o un encuentro planeado? ¿Cuánto tiempo duró esa conexión? La verdad probablemente solo la saben ellos dos. Sin embargo, el misterio y la incertidumbre son parte de la magia de la historia. Lo que sí es cierto es que su encuentro en París, independientemente de su naturaleza, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans. La idea de 2 estrellas brillantes, de 2 seres humanos sintiendo una conexión especial en una ciudad tan romántica, es una fantasía romántica que atrapa al público. La imaginación vuela, y la posibilidad de un amor secreto en París es un tema que siempre despierta el interés y la fascinación. Esta historia nos demuestra que a veces el amor puede ser un secreto, una llama que se enciende en la clandestinidad, un tesoro que se guarda celosamente. Nos enseña que la privacidad es un lujo, especialmente para las celebridades, y que el silencio, a veces, es la mejor respuesta ante la curiosidad pública y la presión mediática. En un mundo obsesionado con la transparencia, el misterio puede ser aún más atractivo. El silencio, en este caso, protegió a los protagonistas y mantuvo viva la llama de la especulación, creando una leyenda que perdura hasta hoy. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el secreto amor de Burak y Neslihan. Hemos explorado una historia llena de misterio, romance y, por supuesto, el encanto innegable de París, una ciudad que siempre ha sido sinónimo de amor, arte y belleza. Hemos analizado las teorías, explorado los rumores y desenterrado las pistas que alimentaron la leyenda. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan? ¿Qué les parece esta historia llena de intriga y romanticismo? ¿Creen que el silencio fue la mejor opción?
¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Compartan sus teorías y sus reflexiones. No olviden darle un like a este vídeo si les ha parecido interesante y compártanlo con sus amigos y familiares para que también descubran los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y del corazón. Compartir es amar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy investigando los secretos más jugosos y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento, para que ustedes sean los primeros en enterarse. Estén atentos a nuevos vídeos donde desentrañaremos más misterios y revelaremos los secretos mejor guardados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!